Saludos cordiales, estimados estudiantes. Hemos llegado a lo que sería la unidad número 4. En esta unidad estaremos estudiando todo lo que es pertinente a lo que son las ecuaciones diferenciales. Vamos a empezar con lo que son conceptos básicos como el orden y el grado de la ecuación. Vamos a estudiar lo que son los tipos de ecuaciones diferenciales, la solución de una ecuación y el origen de las ecuaciones diferenciales. Entonces, para ir entrando un poquito en materia, vamos a ir hablando de lo que serían las ecuaciones diferenciales. Esta es nuestra unidad número 4. Ecuaciones diferenciales. Vamos a tratar de definir brevemente cada una de ellas para poder concentrar el estudio en lo que son las ecuaciones diferenciales. Es sumamente importante recordar con claridad cómo se encuentran las derivadas de una función, cómo utilizar los métodos de integración para resolver cualquier tipo de integral. Entonces, para entrar a lo que sería la materia, primeramente, recordemos, las bases cognitivas para la resolución de una ecuación diferencial, tenemos que tomar en cuenta lo que son las derivadas, que son temas que ustedes ya los han visto, ya los conocemos. Diferenciales, que es un diferencial, ¿verdad? Las integrales, ya vimos las integrales. Entonces, esas son las bases cognitivas que tenemos que tener. Aparte de eso, las operaciones algebraicas. El factor común, esto ya tenemos rato de conocerlo. Y lo que puede ser el común denominador también es parte fundamental de las bases cognitivas de poder resolver una ecuación diferencial. Lo que sería el común denominador, lo que puede ser las derivaciones compuestas. Y por último, las propiedades, ¿verdad? ¿Propiedades de qué? Ya sean las propiedades de los logaritmos, las propiedades de los exponenciales, las propiedades de razonamiento. Entonces, esas son la parte base de conocimiento que tenemos que tener para poder resolver ecuaciones diferenciales. Ahora bien, se estarán preguntando, ¿y qué es una ecuación diferencial? Entonces aquí vamos a entrar un poquito de lleno a definir qué es una ecuación para empezar. Y vamos a ir recordando conocimientos que ya teníamos previos. Una ecuación es una igualdad en la cual hay términos conocidos y términos desconocidos. Entonces por acá le vamos a poner igualdad con términos conocidos y términos desconocidos. Eso le llamamos a una ecuación. El término desconocido se llama incógnita. A eso lo llamamos incógnita. Y se representa generalmente por las últimas letras del abecedario. Entonces se recordarán que por lo general utilizamos X, Y o Z para representar la incógnita de una ecuación. Aunque realmente esta incógnita puede tomar cualquier valor de una variable dentro de las ecuaciones. ¿Para qué se pretende resolver una ecuación o por qué voy a comprender qué es una ecuación y cómo resolverla? Para encontrar algo que se conoce como un valor de las incógnitas reemplazadas en dicha ecuación.
que me permitan verificar la igualdad del planteamiento del problema. Entonces, lo que andamos buscando básicamente es el valor que me permita hacer una relación de las incógnitas o de las variables de intervención dentro del proceso, ¿verdad? Eso es en cuanto a lo que sería la definición. Sin embargo, aparte de lo que tenemos de la definición, vamos a avanzar un poquito para acá. Tenemos que definir qué es una ecuación diferencial. Entonces tenemos que una ecuación diferencial, y dentro de los libros siempre la vamos a encontrar como ED, viene a ser una ecuación fundamental y está formada por lo que puede ser una variable, o más bien está formada por una variable, una función y una derivada o varias derivadas de dicha función, de esta que tenemos por acá, ¿verdad? Que ya hemos mencionado. Entonces, las ecuaciones diferenciales fundamentalmente están formadas por variables, funciones y por lo que son las derivadas. ¿Cómo puedo expresar la notación de una ecuación diferencial? Sencillo, la función de X, segunda derivada, tercera derivada, etcétera, igual a 0. Es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Entonces, es ahí donde yo puedo formar la definición de lo que sería una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es aquella que contiene, ojo, contiene, pregunta de examen, las derivadas de una o más variables. Pero no cualquier variable, sino que de todas aquellas variables que sean dependientes. Variables dependientes. Y estas variables dependientes están con respecto a una o más variables independientes. Entonces es ahí donde nosotros podemos formular una relación o una notación donde yo digo la derivada de y respecto a x puede ser igual a 0.2 xy, por ejemplo, donde, muy interesante, esta y se convierte en lo que sería mi variable dependiente. Y esta x se convierte en lo que es mi variable independiente. Importante reconocerlo, ¿verdad? En cuanto a la definición de qué es una ecuación diferencial. Ahora bien, ¿qué más me interesa saber acerca de las ecuaciones diferenciales? Me interesa saber qué es resolver una ecuación diferencial. ¿A qué le llamamos resolver una ecuación diferencial? Las ecuaciones diferenciales o en las ecuaciones diferenciales, la incógnita siempre va a ser una expresión analítica de una función. Es decir, y, aquí lo vamos a poner de color, y igual a, y aquí esto es lo que llamamos la incógnita, es la expresión analítica de una función. Es decir, esto que tenemos acá es una expresión analítica. Y a eso le vamos a llamar lo que sería ecuación diferencial. Es darle prácticamente respuesta a las interrogantes, por ejemplo, ¿a qué función es igual y? Es dar una respuesta. Si esas expresiones analíticas que obtenemos de las funciones se reemplazan en las ecuaciones diferenciales originales, se va a reflejar lo que es una igualdad.
Y a eso le llamamos resolver una ecuación diferencial. Ejemplo que le podría dar de una ecuación diferencial. Yo puedo tener derivada de y respecto a x igual a 2x. Ah, es una ecuación diferencial, perfecto. O puedo tener, por ejemplo, y' igual a 2x. Sigue siendo una ecuación diferencial. Lo que cambia es la expresión o la notación que estamos utilizando. Puedo colocar y igual a f de x. Estamos hablando que es parte de la igualdad de una función. O podemos reflejar de y igual a la función prima de x respecto a x. Entonces la notación puede ser variada, pero el resultado sigue siendo el mismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde podemos utilizar las ecuaciones diferenciales? Las ecuaciones diferenciales las podemos utilizar en diferentes ámbitos matemáticos, desde ver la caída libre de un objeto de la torre Pisa, de repente se deja caer por acá. Entonces ahí estamos reflejando una ecuación diferencial. Ah, ok, no lo veamos así. Veamos entonces la caída de un paracaidista por acá. Entonces esta presión se convierte en una ecuación diferencial. Veamos, por ejemplo, no lo veamos ya de esa forma, sino que veámoslo a través de la velocidad de los lobos siguiendo a un conejo, por decir algo. Esa velocidad del lobo que va persiguiendo al pequeño conejito por acá. Esto se convierte en una ecuación diferencial. El péndulo de un reloj, ese movimiento que hace, se convierte en una ecuación diferencial. Muy probablemente las resistencias o el sistema eléctrico representado en un circuito, eso puede utilizar lo que es una ecuación diferencial. Hay muchas formas de aplicar lo que sería la ecuación diferencial. Es desplazamiento, por ejemplo, de un resorte en cuanto a su estiramiento por un objeto. Eso representa una ecuación diferencial, jóvenes. Entonces, espero ese concepto quede clarificado para poder avanzar un poquito en cuanto a conceptos, de dónde podemos utilizarlo, porque las ecuaciones diferenciales se pueden aplicar en diferentes ramas y en la vida cotidiana, y no tan cotidiana también, sino que un poquito más científica. Por ejemplo, la parte dinámica de la población, la superposición con la rapidez que crece la población en un determinado país en cierto tiempo, puede llegar a ser proporcional al total de pobladores en el país, y en ese momento podemos estar utilizando una ecuación diferencial. O, por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton puede ser un ejemplo de ecuación diferencial. Los circuitos en serie son ejemplos de ecuaciones diferenciales. Las notaciones que vamos a estar utilizando para las ecuaciones diferenciales vienen de la siguiente forma. Tenemos notación de se llama Leibniz, un nombre un poquito complicado de pronunciar. Pero ¿cuál es la notación? Es aquella que nos dice la derivada de y respecto a x o la derivada cuadrado de y respecto a x cuadrado. Ese es un tipo de notación. Ya vamos a ver de qué se trata eso. O la segunda derivada, muy bien. Otro tipo de notación es la que nosotros conocemos como primada. ¿Qué es esta? Es y', y prima 2 veces, y prima 3 veces, y así sucesivamente hasta tener una n prima, ¿verdad? Y así. Tenemos las notaciones de Newton,
muy conocidas, por cierto, donde nos habla a través de lo que sería X, si tiene un puntito arriba, otra X con 2 puntitos, una tercera X con 3 puntitos, y así conforme vamos incrementando puntitos, vamos incrementando variables. Ok, pero no solo nos quedamos con esas, sino que también tenemos otra donde es la notación subíndice. ¿Qué es la notación subíndice? Es aquella donde tenemos la variable como un subíndice y mantiene un crecimiento lógico. Las notaciones de Leibniz las localizamos rápidamente dentro de lo que es la lectura y las biografías, porque es la variable dependiente y la independiente las que tienen un poquito más de intervención o son más legibles. El resto son un poquito más interpretativas. Ahora bien, las ecuaciones diferenciales se clasifican, entonces eso lo vamos a ver siempre dentro de esta unidad y es lo que conocemos como la clasificación. Le vamos a poner de las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se clasifican estas ecuaciones diferenciales? Se clasifican según el tipo, se clasifican según el orden y se clasifican según la linealidad. Conforme eso las vamos a ir viendo en lo que sería esta unidad o el desarrollo de la unidad. La clasificación según el tipo, ¿cómo la vamos a denominar o cómo se van a denominar según el tipo? Lo vamos a ver. Según el tipo. Y aquí empezamos de lleno. Según el tipo, las ecuaciones diferenciales ordinarias, porque estamos hablando de las diferenciales ordinarias, una ecuación que contiene solo derivadas ordinarias de una o de más variables dependientes de una sola variable independiente se conoce como lo que sería una ecuación diferencial ordinaria y puede contener más de una variable dependiente. Entonces, es decir, que según el tipo puede ser una ecuación diferencial ordinaria. Y es aquella que contiene solo derivadas ordinarias de una o de más variables dependientes. Ejemplo de esta tipo de ecuación diferencial ordinaria, la derivada de y respecto a x más 5y igual a e a la x. Sigue siendo una ecuación ordinaria, jóvenes. Voy a borrar por aquí. Ahí estamos. Ahora bien, no es la única, porque existen otro tipo de ecuaciones. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Cuáles son las ecuaciones diferenciales parciales? Son las que contienen derivadas parciales de una o de más variables dependientes o de dos o más variables independientes. Ejemplo, derivada parcial de u sobre lo que sería la derivada parcial de x al cuadrado, más la derivada parcial de u sobre la derivada de y al cuadrado. Todo esto va a ser igual a 0, por ejemplo. Entonces, eso es cuando la ecuación diferencial es parcial, ¿verdad? Es decir, que nosotros podemos dividirlo o trabajar por bloques ese apartado. Vamos a avanzar. Y tenemos por aquí que las ecuaciones diferenciales también se pueden clasificar según su orden. Según su tipo son parciales u ordinarias. Y según su orden también las podemos clasificar. Vamos a activar por acá. Según su orden.
y según su orden de una ecuación diferencial, ya sea una ecuación diferencial ordinaria o una ecuación diferencial parcial, es el orden mayor de la derivada involucrada en la ecuación. Entonces, según el orden, así las vamos a clasificar. Por ejemplo, si tenemos derivada 2y derivada de x cuadrado más 5 derivada de x sobre derivada de y al cubo menos 4y igual a e a la x. Ok, esto es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Porque usted se fija acá, está elevado, si yo lo quiero ver de esa manera, a la unidad. Y la derivada de la unidad, esto no se coloca, entonces solo colocamos de x. Y luego sigue elevado al cuadrado. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Eso se pone ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los componentes de nuestra ecuación. Avanzando un poquito, tenemos entonces la clasificación según el grado. Ya vimos la clasificación según el tipo, según el orden, pero también tenemos la clasificación según el grado. Y según el grado, las ecuaciones diferenciales, el grado algebraico de su derivada de mayor orden es el que vamos a tomar en cuenta. Es decir, el grado de una ecuación diferencial es la potencia a la que está elevada la derivada que nos dio el origen a la ecuación diferencial. Ejemplo, si yo pongo la siguiente ecuación diferencial, derivada de y sobre de x, xy, y entre paréntesis al cubo, va a ser igual a 7x quinto menos 8. Esta es de tercer grado, dado que la primera derivada que nos da el orden es el de la ecuación diferencial y es porque está elevada al cubo. Entonces usted puede visualizar que ese señor de acá me está haciendo referencia al diferencial o la ecuación diferencial que voy a estar utilizando. Entonces, por ende, esta ecuación es una respuesta a la clasificación es de tercer grado. Por la forma básica en la que está escrita, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo vamos a aprender a clasificar lo que son las ecuaciones diferenciales? Esto lo vamos a hacer a través de interpretaciones geométricas, a través del análisis crítico constructivo o a través de la propia indagación personalizada que ustedes hagan. Es como vamos a ir ampliando lo que son los conocimientos. Les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones. Estamos ya en un periodo número 4.